Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Camila Francisca Delgado Araya y junto con mi compañera Cecilia Alexandra Angulo Álvarez, somos estudiantes de cuarto año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Viña del Mar. Y esta tarde expondremos en el seminario que investigamos los o las estudiantes de Trabajo Social en el país. Nuestra investigación se centra en la vigilancia del disfrute de los derechos humanos por parte del migrante latinoamericano en el contexto de los mecanismos disponibles por el Estado chileno entre los años 2020 y 2021. La población migrante en Chile ha ido cambiando a lo largo del tiempo y hoy en día llama la atención las transformaciones sociales, culturales, laborales y familiares que han presentado. Es relevante investigar la vigilancia del disfrute de los derechos humanos por parte de los migrantes latinoamericanos debido a que existen pocos instrumentos para verificar el cumplimiento de estos. Precisamente en el Estado de Chile, ya que hace 45 años que no se modifica la ley de extranjería, pese a las actualizaciones en sus artículos e incisos, y teniendo en consideración que los migrantes en Chile han sido expuestos a distintas situaciones de discriminación, exclusión y vulneración de sus derechos. En nuestra investigación se propone utilizar una metodología mixta, cuya meta no es reemplazar ni la metodología cuantitativa ni la cualitativa, sino más bien utilizar la fortaleza de ambas. Asimismo, la muestra será no probabilística para todos los tipos de técnica de recolección de datos y seguir los principios de representatividad estructural y saturación para su elección. El tipo de muestreo es opinativo o bajo criterio, ya que los sujetos informantes no están predefinidos y tienen que ser estudiados mientras avanza la investigación, siguiendo ciertos criterios mínimos. Para todos los casos, el alcance de nuestra investigación es a nivel nacional. ¿Cómo llego a investigar? La recolección de información se realizará a partir del análisis de documental y datos administrativos, los cuales refieren a la información generada, acoplada por las autoridades del Estado en la materia, como por ejemplo los registros, las leyes y los sistemas, etc. En segundo lugar, la encuesta de valoración, las cuales tienen por objetivo sondear una muestra representativa de los sujetos, en este caso de los migrantes latinoamericanos, para que expresen su opinión personal sobre determinado tema. Y por último, el juicio de expertos, el cual es la información generada, está basada en juicio de expertos en materia de derechos humanos. Los resultados esperados, en primer lugar, se espera levantar indicadores de derecho humano adecuados a la realidad del migrante latinoamericano en Chile, que permita la disponibilidad de instrumentos para su vigilancia permanente. Así también se espera generar asesoría a los garantes de derecho humano en base a las recomendaciones que emanan del presente informe. En segundo lugar, se espera contribuir con conocimiento científico que retroalimenten los mecanismos políticos del Estado chileno para así generar una experiencia al migrante basada en el respeto social y el reconocimiento legítimo que aporta una construcción positiva desde la identidad con un piso moral en los derechos humanos. Por último, con la implementación de recolección de datos, se espera una visualización por parte del migrante de su condición de agravio, lo que puede conllevar a levantar exigencias de reconocimiento y asumir actorías en su construcción de identidad como sujeto de derecho. Por último, ¿qué ajuste ha tenido que hacerse en tiempos de confinamiento? Principalmente y a partir de la crisis sanitaria que vivencia el país, se ha tenido que incorporar este nuevo contexto y así analizar el impacto que tendrá en la población migrante latinoamericana en Chile, además de la aplicación de los instrumentos debido a la contingencia que vivencia el país. Muchas gracias, nos despedimos.
Hola a todos, mi nombre es Natalia Quiñones, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Chile y hoy les vengo a presentar un poco de la investigación que estoy desarrollando en torno a la construcción de memoria colectiva a partir de la revuelta social. El nombre de mi investigación es Violencia Estatal y Resistencia, Construcción de Memoria Colectiva desde el 18 de octubre, y el tema principal es la construcción de memoria colectiva y las prácticas de resistencia vinculadas a la violencia de Estado a partir del periodo mencionado. Se busca entonces conocer qué memorias colectivas construyen personas que vivieron y o fueron testigos de violencia de Estado, y además se busca identificar qué prácticas de resistencia se reflejan en dichas memorias. Los conceptos claves que guían la investigación son violencia de Estado, resistencia y memoria colectiva. ¿Por qué es importante hablar de memoria? Primero, porque hacer memoria nos posiciona en un espacio de enunciación, resignificación y visibilización de experiencias pasadas que muchas veces pueden ser negadas e invisibilizadas. Segundo, debido al contexto sociohistórico del país, en donde tenemos un pasado de dictadura, la cual violó gravemente los derechos humanos, y en donde actualmente el Estado aún está en deuda en torno a verdad, justicia y reparación para muchas familias. Y tercero, debido a la implicancia y la magnitud de la violencia de Estado de la cual fuimos testigos, la que dejó una gran cantidad de lesionados y también una gran cantidad de fallecidos. La metodología que se utiliza en este caso es la metodología cualitativa, en donde se estudiará una serie de testimonios de personas que vivieron o fueron testigos de violencia de Estado, testimonios que son recolectados por medio de entrevistas en profundidad y que finalmente serán analizadas por la técnica de análisis de contenido. El contexto y proceso de la investigación yo lo he dividido en dos momentos. El primero, el de la recopilación de testimonios durante el periodo estudiado, gracias al trabajo realizado por integrantes de la Comisión Octubre, donde fui voluntaria. Comisión que se crea en el momento de la contingencia que se estaba viviendo en octubre por estudiantes de trabajo social y profesores de la carrera de la Universidad de Chile. Y el segundo momento corresponde ya a mi participación en el proyecto Comisión Octubre 2019, Memorias Políticas de un Estallido, perteneciente al núcleo I+D Diversidad y Género de la Universidad de Chile y que forma parte de mi proceso curricular y formación profesional. Las etapas de la investigación yo la he dividido en 5. La primera, que fue el trabajo realizado por la Comisión Octubre inicialmente, que es la recopilación y transcripción de los testimonios. La segunda corresponde a la revisión bibliográfica y limitación teórica de la investigación. La tercera etapa corresponde a la clasificación de categorías y codificación de la información. La cuarta, que es donde me encuentro actualmente, que es el proceso de análisis de la información ya codificada. Y la quinta, que nos presenta los resultados y conclusiones finales de la investigación. Como es una investigación en desarrollo, aún no les puedo presentar resultados y conclusiones concretas, sin embargo, les puedo mostrar un poco de los resultados preliminares del primer eje que estoy analizando, que corresponde a violencia de Estado, en donde se destaca que existe una sensación de frustración, rabia e impotencia en las personas entrevistadas ante la impunidad del accionar de los agentes de seguridad del Estado. Al mismo tiempo, se refleja una desconfianza tanto en las instituciones de seguridad como en los centros establecidos de salud, y también es posible obtener de los testimonios que se recopilaron que los entrevistados hacen una comparación entre la violencia de Estado vivida en dictadura con la que está aconteciendo en el periodo de la revuelta social. Y finalmente, existe una percepción de normalidad en el uso de ciertas prácticas represivas por parte de las instituciones de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Se refleja en los testimonios que existen ciertas prácticas de represión que ya están naturalizadas, que ya se consideran como parte de ir o asistir a alguna manifestación social. Finalmente, a modo de contarles un poco qué ajustes tuve que hacer debido al confinamiento, en primero yo quería investigar, en un principio, cómo la construcción de memoria colectiva se posiciona como un acto de resistencia a partir de la violencia de Estado. Sin embargo, dadas las circunstancias de la pandemia, decidí redirigir la pregunta y enfocarme específicamente a la información que ya tenía y que ya me estaba
que ya estaba lista por la Comisión Octubre, que corresponde a los testimonios. En un principio yo quería investigar y observar otras formas de construcción de memoria colectiva. Sin embargo, opté por quedarme específicamente con la información que se me estaba dando en los testimonios. Por tanto, redirigí la pregunta hacia qué memoria colectiva se construyen en personas que vivieron y que fueron testigos de violencia de Estado desde el 18 de octubre y qué prácticas de resistencia se reflejan en dichas memorias. Cambia un poco el foco de investigación, sin embargo, se sigue manteniendo presente la importancia de las memorias colectivas y en este caso, que se reflejan en el trabajo que se realizó durante el periodo de la revuelta social por la Comisión Octubre. Muchas gracias. Mi nombre es Patricio Aravena, soy estudiante de quinto año de trabajo social y en esta oportunidad les quiero comentar sobre la investigación que he estado realizando y que sigue en proceso sobre derechos humanos y revuelta social. En términos generales, esta investigación busca esclarecer el modo en que se garantiza el ejercicio de los derechos humanos en contextos de criminalización de la protesta social, particularmente en hechos relativos a la revuelta social chilena del 2019 y que han decantado en acciones de represión policial y judicialización del conflicto social, involucrando a ciertas instituciones del Estado que en teoría deberían velar por el cumplimiento de estos derechos. No es casual en ese sentido que, por ejemplo, se hayan denunciado en varios informes internacionales violaciones de derechos humanos por parte de carabineros, militares, PDI, entre otras instituciones del Estado, y tampoco es casual que más de 2.500 personas hayan pasado o estén pasando una pena privativa de libertad. Por ello es que esta investigación busca dilucidar los nudos críticos que hay detrás del modo de operar de estas instituciones en relación a la protección de los derechos humanos. La metodología consiste en entrevistar a personas que hayan sido tanto detenidas y procesadas por la justicia como quienes hayan estado en prisión, en ambos casos por ejercer su derecho a protestar. En tales entrevistas, las personas comparten sus vivencias respecto a estos procesos y se les consulta además por otros elementos que puedan constituir eventuales violaciones a los derechos humanos. Esta información se analiza en función de encontrar nudos críticos que puedan sostener o refutar la existencia de violación a los derechos humanos a nivel institucional. Llegué a esta investigación pues formé parte de la Comisión Octubre, instancia surgida al calor de las movilizaciones de 2019, conformada por estudiantes, profesionales y académicos del trabajo social, en conjunto con el Colegio de Trabajadores Sociales y el Departamento de Trabajo Social de la Universidad. Esta comisión, planteándose hacia el 2020, se propuso presentar un proyecto de núcleo, al cual yo postulé y dentro del cual se planteó un proyecto de derechos humanos y trabajo social. En cuanto a resultados, ya que estoy aún desarrollando cierta etapa de la investigación, aún están en proceso. Lo que sí se han obtenido han sido varios aprendizajes, principalmente lo relativo a plantear un diseño de investigación adecuado para la temática que se está trabajando. Esta es mi primera investigación en solitario, por lo que no me siento libre de autocrítica en cuanto al proceso. He tenido falta de claridad para definir un tema de investigación, ramificado a lo que son el objetivo de investigación, los sujetos, las unidades de análisis, llevando también consigo el abordaje conceptual. Sin embargo, quiero destacar dos productos que he podido sacar en limpio hasta el momento. Primero, un consentimiento informado para aplicar antes de la entrevista, que se activa de manera virtual o presencial. Y segundo, un flyer con el cual he estado invitando a personas a participar de las entrevistas, que se lo estoy mostrando ahora mismo. Bueno, en contexto de confinamiento se han tenido que hacer varios ajustes para desarrollar esta investigación. En primer lugar,
se han tenido que clausurar en cierto sentido los referentes teóricos sobre ciertos conceptos que han estado perdidos, sobre como por ejemplo prisión política, eh, criminalización, integrándolo de cierta forma para hacer una investigación que esté dentro de los tiempos personales de uno, que además de ser estudiante es trabajador, obrero. Y además, otros ajustes que han tenido que hacer ha sido, por ejemplo, el tiempo con familia, el espacio, eh, y también un tema con las organizaciones que colaboran en este sentido a las entrevistas. Tanto organizaciones como personas que tienen que adecuar sus tiempos, adecuarse como a situaciones que suceden en las videoconferencias, etcétera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Ignacio Jiménez Caamaño, estudiante del IP Santo Tomás de Temuco, estudiante de la carrera de Servicio Social, octavo semestre, vespertino. Bueno, la investigación que se realizó fue el impacto biopsicosocial en la vida de los sobrevivientes y la reintegración de estos post-violencia propiciada por parte de Carabineros de Chile y Fuerzas Especiales desde octubre del 2019 en el contexto de estallido social en la región de la Araucanía. ¿Cómo se investiga? Se investiga por trato directo con los relatos de los afectados de trauma ocular de la Araucanía, en donde se participa en varias reuniones con los sobrevivientes, con entrevistas y focus group. Por otra parte, se realiza el cuestionario TQ, que es el cuestionario de experiencias traumáticas, el cual evalúa el grado de experiencia traumática ¿Cómo se investiga lo que investigas? El trato directo con los relatos de los afectados de trauma ocular de la Araucanía, en donde se participa en varias reuniones con los sobrevivientes, eh, con entrevistas y focus group, y por otra parte se realiza y se gestiona el cuestionario TQ, que es el cuestionario de experiencia traumática, el cual evalúa el grado de experiencia traumática de las personas para tener un conocimiento de las reales necesidades de las personas afectadas. Es por esto que la metodología impartida es de carácter mixto cualitativo. ¿Ya? ¿Cómo se llega a investigar? En primer lugar, bueno, fui una de las personas afectadas de trauma ocular y por otra parte he participado de forma activa en la movilizaciones del estallido social. ¿Cómo nos damos cuenta de la necesidad de investigar esta problemática? Bueno, en primer lugar, percatarnos que la violencia estatal no es un individual, sino que más bien es una problemática que interesa a un gran número de personas, o sea, un colectivo, el cual se encuentra vulnerado en los derechos y no se realiza una visualización de las reales necesidades de las personas afectadas. Por otra parte, no se ha realizado justicia para los sobrevivientes de la violencia ejercida por agentes del Estado. En cuanto a los resultados entregados del cuestionario, los resultados como momento más desagradable para recordar hasta ahora, para ellos fue o el disparo, el momento que son detenidos y vulnerados en sus derechos, o la violencia que ejerce Carabineros y Fuerzas Especiales al momento de detener a las personas. Por otra parte, los resultados que se visualizaron después de la vulneración de los derechos humanos fue que el 100% de los participantes del cuestionario pueden tener problemas para dormir en las noches, están en estado de alerta, por así llamarlo, problemas de concentración, pérdida de sentimiento hacia las personas a las cuales tenían afecto, entre comillas el desapego, pérdida de interés y de placer por las cosas que antes tenían importancia. Por otra parte, el 100% de los sobrevivientes evitan hacer cosas que le recuerden el suceso o el momento traumático, todos exponen que sienten ansiedad, tristeza, enfado, irritabilidad o temor. Y por otra parte, ellos sienten que se sienten distanciados o alejados de la gente. Es una forma de evadir de las personas con trauma ocular es característico. Por otro lado, en cuanto a los resultados de la entrevista, se puede visualizar que el Estado no se ha hecho responsable de la reparación integral de las personas afectadas por el estallido social, como resultado de pérdida de globo ocular o estallido de este,
siendo en gran medida algunas atenciones deplorables, denigrantes y para algunos sectores específicos. En este caso, la centralización al gobierno le ha jugado una muy mala pasada, puesto que las atenciones biopsicosociales que se han realizado han sido completamente en el Hospital de Salvador, específicamente la UTO, que se encuentra en la región metropolitana. ¿Ya? Por otra parte, las problemáticas que se han presentado por el tema del confinamiento ha sido la creación, bueno, el año pasado se creó el proyecto de fortalecimiento psicosocial para las víctimas de trauma ocular en el contexto del estallido social de Temuco, los diferentes procesos de duelo para las personas y, por supuesto, la pandemia que hoy en día hace que las personas aumenten su grado de ansiedad, por así decirlo, y de encierro y depresión, y la dificultad para las reuniones con problemas de conexión de las personas afectadas en la región de la Araucanía, específicamente en Temuco, y la dificultad para dar a conocer las realidades, las reales necesidades de las personas afectadas en la región. De preguntas que pueden ser entre ustedes, los presentadores, las presentadoras, que le quieran preguntar a algún compañero o compañera sobre lo que expuso, y también yo tengo algunas preguntas que he ido apuntando. Y luego de eso vamos a pasar a preguntas del público, de los asistentes virtuales, que también están dejando ahí en el chat de Facebook algunas interrogantes. Así es que, si es que quieren comenzar ustedes, Natalia, Cecilia, Patricio, Camila, que quieran, Luis, Ignacio, quieran hacerse algunas preguntas o comentarios o reflexiones a partir de lo que fueron presentando, se abre la palabra. Una consulta para Patricio. Disculpa, en el contexto tengo entendido, y por lo que he estado como, entre comillas, trabajando con el INDH, ¿cómo lo haces para contactar a las personas a las cuales fueron vulneradas en este caso? ¿O lo estás generando de forma paralela con el Instituto Nacional de los Derechos Humanos? Bueno, le comento, yo estoy haciendo esto de forma particular. Más que nada lo he hecho a través de dos vías. Primero, como le comenté en el video, yo diseñé el flyer. Hice un flyer difundido a través de redes sociales, con amigos, también poniéndome en contacto con organizaciones de derechos humanos con las que tengo afinidad. En este caso, por ejemplo, con la Agrupación de Derechos Humanos de Maipú, por ejemplo, con las organizaciones sociales de por ahí, para difundir el flyer, encontrar personas que estén interesadas. Y por otro lado también por redes de contacto. Por ejemplo, un familiar conocía a alguien que estuvo, por ejemplo, detenido, o un compañero estuvo publicando que necesitaba ayuda legal sobre su detención. Aproveché de ponerme en contacto con él y junto con prestarle ayuda legal le consulté si quería ser parte del estudio. Me dijo que sí. Bueno, han sido de varias maneras de las cuales yo me he hecho esa red de entrevistas para la investigación. Eso. Perfecto. ¿Más preguntas o comentarios entre ustedes, chiquillas, chiquillos? Y si no, mientras tanto, les planteo una pregunta. Yo me he quedado pensando en lo siguiente. ¿Cómo ven ustedes este tema? En la mayor parte de los casos de las investigaciones que presentaron, y en algunos casos directamente, como fue la investigación sobre víctimas de trauma ocular, ustedes son investigadores, pero también son sujetos afectados por la misma realidad de aquellos sujetos que participan de su estudio. La violencia estatal, la represión en el contexto del estallido, el trauma ocular en un caso. Respecto a la primera investigación de migrantes, ahí hay un poquito más de distancia, pero respecto de las otras tres, ustedes podrían perfectamente cumplir el conjunto de criterios para ser sujetos también de su propio estudio, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo ven eso? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo lo llevaron adelante, lo enfrentaron en términos de su rol de investigadores e investigadoras? ¿Lo vieron como una fortaleza, lo vieron como un obstáculo, o les parece que es neutro, no tiene mayor influencia?
quien quiera responder. Creo que Perfecto. en ese aspecto a mí me jugó una muy buena pasada. Creo que si Ya. no hubiese pasado lo que pasó en ese contexto, no hubiese conocido la realidad y tampoco no hubiese estado participando un poco en estos seminarios. Pero por otra parte igual me ayudó para entender un poco cómo el proceso de cada uno y a ser un poco más como reflexivo y empático en este caso, porque quizás el proceso en el cual estaba viviendo yo como persona no lo estaban viviendo las otras personas de la misma forma. Ya. Entonces eso como que hace una dificultad mayor todavía porque quizás uno espera un poco más, como más agilidad en los resultados para poder seguir haciendo más cosas. Eh, pero se entiende también de que en el contexto personal en el cual aparece esta situación de violencia estatal y la vulneración de los derechos influye de diferentes formas dependiendo del individuo. Ujú. Perfecto. Gracias, Luis. ¿Quién más quiera comentar sobre este tema? Chiquillas, del trabajo de memorias colectivas, por ejemplo, porque pensaba ahí los registros o los relatos cuando iban presentando ustedes o Natalia también de lo que les reportaban los informantes eran también cosas que a lo mejor ustedes mismas vivieron, dijeran. Con respecto a lo que nos informaban los entrevistados, bueno, se hacía complejo en la medida que yo también salía a manifestarme, entonces también vi directamente violencia y tomar testimonios. Y bueno, los testimonios, como comentaba en el video de un principio, fueron recolectados por la Comisión de Octubre, en donde éramos voluntarios Mm. como estudiantes para recolectar testimonio y visibilizar también un poco la violencia que se vivía. Entonces, en ese sentido, generar redes fue mediante difusión, pero al mismo tiempo tomar relatos fue bastante complejo porque nos poníamos en una posición también de recepcionar mucha información bastante cruda. Entonces, en ese sentido, se hizo por medio de redes, de alguien que conoce a otra persona que le pasó algo o que vivió algo, y al mismo tiempo como entrevistadores nos poníamos en una posición que, claro, era un poco difícil al momento de tomar los relatos. Ujú. Efectivamente. Patricia, ¿quisieras agregar algo respecto al tema? ¿Cómo fue en tu experiencia? Es que no podría decir lo mismo porque la verdad yo no estuve detenido para las protestas. Ya. O sea, para el contexto de revuelta no estuve detenido, pero sí he estado detenido varias veces mucho antes de la revuelta. Entonces comprendo que, por ejemplo, los espacios de detención suelen ser bastante, o sea, puntos ciegos de información y sobre todo en contexto de que la violencia por parte de carabineros se recrudece, esos puntos ciegos se vuelven mucho más oscuros e incluso mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más grandes, mucho más voluminosos. Entonces, además que me ha tocado apañar a personas que han estado detenidas desde fuera de la comisaría, hablando con la gente de la agrupación, con observadores de derechos humanos afuera del 25 Comisaría Maipú, que que según algunos datos ha sido como una de las 3 comisarías con más acusaciones de violencia policial Ya, y de montaje. ya. Eso. Perfecto. Chiquillas, y Camila, esta pregunta para Camila y Cecilia, desde la perspectiva inversa. Ustedes no compartían el ser migrante latinoamericano como su sujeto de estudio, pero ¿qué piensan de ese lugar de estar justamente en una posición distinta o contraria a los sujetos de estudio versus estar involucrados en la misma problemática? ¿Cómo lo ven para hacer investigación? Yo creo que igual se puede evidenciar en el aspecto de que, a pesar de que nosotros estamos investigando a migrantes latinoamericanos, ellos también es a través del Estado de Chile garantizar sus derechos. Y ellos, yo creo que de la revuelta que se generó en el país desde el estallido social, también se evidencian las vulneraciones y las desigualdades dentro de sus derechos en promoción, porque ellos también aquí de alguna otra parte son parte del país, a pesar de que son migrantes que vienen de otros países, pero también son los que también se manifiestan muchas veces y apoyan a los chilenos.
y yo creo que muchos de ellos se ven involucrados, pero como no existen garantías como derechos que a ellos los puedan garantizar dentro de este Estado, son más vulnerados y las desigualdades aún son más grandes. Yo creo que desde ese aspecto se puede evidenciar. Efectivamente. Camila, ¿quieres agregar algo? Sí, lo que pasa es que los migrantes como en Chile están como en los márgenes como del país, porque sufren vulneraciones de derechos en educación, laboral, en la salud, en diferentes aspectos, y están como más propicios a una discriminación. También el tema del racismo, muchas veces. Efectivamente. No sé si hay preguntas o comentarios entre ustedes mismos que quieran hacerle a alguno de sus compañeros, compañeras. Y si no, dando vuelta a la misma pregunta, que estoy encadenando unas preguntas tras otras, a partir de esta última intervención de las compañeras que estudiaron a los migrantes latinoamericanos, ¿les pasó al resto de los otros 3 grupos o investigaciones que aparecieran migrantes, por ejemplo, en víctimas de trauma ocular o en detenidos o en los temas de memorias colectivas? ¿Y creen allí que había alguna particularidad? Si nos pueden contar un poquito de esa experiencia que les haya ocurrido. Nosotros, como entre comillas, la red que tenemos, porque al final de cuentas se genera una red con todo esto, de apoyo, no tuvimos ninguna persona inmigrante afectada con trauma ocular, al menos acá en la región de la Araucanía. Ya. En mi caso al menos, yo me enfocaba tanto en personas que hayan vivido violencia como testigos, y tampoco tuve ninguna entrevista de algún inmigrante. Ya, perfecto, perfecto. Yo tampoco he tenido la oportunidad de entrevistar a algún migrante. Igual la información, o sea, quizá puede ser por los canales de información, por las condiciones en que se transmite la información para buscar gente para entrevistar. Y a partir de, bueno, saliendo un poquito de las investigaciones específicas que cada uno de ustedes realizó, ¿cómo ven este vínculo entre trabajo social, derechos humanos, ejercicio investigativo, en el contexto de la formación? ¿Creen ustedes que llegaron con elementos suficientes para abordar investigaciones como estas o no? ¿Tenían más pericia metodológica, pero a lo mejor menos en temas de derechos humanos mismos, de memoria, o al revés? Si pueden comentar un poquito sobre eso, porque creo que también es bien importante esta pregunta para quienes estén escuchando, especialmente estudiantes y profesores que quizás tenemos ahí una tarea pendiente grande en formación en derechos humanos. No sé quién quiera comenzar. O sea, Sí. Dale, Patricio. Bueno, gracias, disculpa. No, más que nada comentar de que claro, no, yo antes del tema de la revuelta yo no tenía ningún conocimiento en cuanto a derechos humanos y trabajo social. Al menos lo poco que sabía de derechos humanos estaba como por fuera del tema de la disciplina. Lo manejaba más que nada como códigos por experiencia de estar en manifestaciones y todo eso. Pero este año me he logrado instruir un poco, buscar como o sea, indagar junto con mi profe el tema de la historia de los derechos humanos y el trabajo social, principalmente la labor de las trabajadoras sociales en dictadura, en el contexto de o sea, a través de la labor de la vicaría, de la solidaridad, por ejemplo, y bueno, esa ha sido la poca formación que he tenido en cuanto a derechos humanos. No sé si eso. ¿Y qué piensas, Patricio? ¿Debería, ahora mirándolo tú como ya viviendo la experiencia de haber investigado en el tema, ¿crees que debiese haber más formación sobre esta materia en la carrera? Sí, absolutamente. Debería ser como por lo menos parte de los ramos troncales del trabajo social, por lo menos de que mínimo hasta el segundo año se haya pasado al menos una unidad o ramo de trabajo social. Y en lo posible profundizarlo como en los años siguientes, como alguna especialización, otro ramo, si es que se puede,
e incluso poder como seguir expandiendo, por ejemplo, los proyectos de investigación con organizaciones de derechos humanos. Ujú. Perfecto. ¿Quién más quiera compartir sus reflexiones sobre esto? Luis. Bueno, en cuanto al trabajo social, lo ideal es, desde el punto de vista personal, tratar de fortalecer un poco la crítica hacia la realidad social para no perder el contexto de las realidades en las cuales estamos viviendo. El tema de los paradigmas también que van variando en relación al cambio de las personas, y por otro lado el tener el conocimiento, agregando por ejemplo conocimiento anterior al que ya existía y cómo fue la vulneración por ejemplo de los derechos humanos en algún contexto anterior, ¿no? Pero cómo se da o se replica o reaparece en 2019-2020. Claro. Y por otra parte, la región de la Araucanía se ha caracterizado mucho por este tipo de violencia, que no es como desde de mucho antes, sino que viene desde mucho, mucho más antes, de los tiempos colonizadores. Y por otra parte también el trabajo social clínico, la importancia de generar y de aprender unas nuevas habilidades para después poder trabajar directamente con las personas afectadas, en este caso tanto como vulneración de derechos humanos, como otras tipologías. Pues. Por ejemplo, el tema de las personas, como expusieron algunos compañeros migrantes, igual es una temática así como súper potente en cuanto a la vulneración de los derechos humanos hoy en día. No más que la problemática es que se visualiza, pero no se hace como algo tan masivo que la investigación se dé como a conocer a modo nacional para que, bueno, en realidad casi la mayoría de los trabajos sociales pasa eso de que no se hace como un reconocimiento de la investigación, sino que más bien es como la base para que otras investigaciones más puedan seguir trabajando más adelante. Efectivamente. ¿Quién más quiera compartirnos su opinión sobre esta pregunta? Natalia, perfecto. Compartiendo un poco con lo que decía Patricio, que es mi compañero, considero que también es súper importante tener como un ramo troncal en relación a los derechos humanos en la carrera, entendiendo nuestra historia como trabajadores sociales. Si bien estas investigaciones nacen como desde un interés personal, yo había trabajado anteriormente en relación a violencia policial, haciendo trabajos relacionados, pero aún así en la carrera no se nos presenta como un ramo troncal desde los derechos humanos, y también considero que es súper importante ese tipo de formación. Perfecto. Cecilia o Camila, ¿quieren agregar algo? Camila. Sí, en nuestro caso, en nuestra universidad sí nos han hecho realizar trabajo investigativo de derechos humanos, pero lo que vislumbramos más es un trabajo social crítico, y desde un paradigma crítico, porque es lo que falta. Falta como concientizar un poco más en ese aspecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Quieres agregar algo, Cecilia? Bueno, concuerdo con mi compañera Camila que en realidad falta un trabajo social crítico en los ámbitos investigativos sobre derechos humanos. Yo creo que el trabajo social desde la historia detrás vislumbra otras problemáticas y no las que hoy realmente están siendo en el país de Chile. Sí, es muy interesante lo que ustedes plantean también, porque si nos retrotraemos a la modernidad, cuando empieza a gestarse esta noción que tenemos hoy de derechos humanos, vienen de una matriz liberal, pero sin embargo, si hoy en día los miramos desde una perspectiva crítica, podemos hacer lecturas mucho más acuciosas y más problematizadoras de la realidad en materia de derechos humanos. Entonces, es muy interesante lo que ustedes plantean y yo creo que en buena medida se están acercando a eso con sus propias investigaciones. Nos pregunta acá, les pregunta Leticia, que también es compañera acá de nuestro grupo organizador del seminario, para Natalia, que está en el tema de memoria colectiva, ¿qué noción de, cómo aborda, desde qué autores o autoras aborda la noción de memoria? Y para Luis Ignacio, ¿a cuántas personas aplicó la encuesta? ¿Y qué implicancias tiene como sujeto investigador? Bueno, lo que hablábamos un poco, ser parte también del perfil de los sujetos investigadores y también sujeto que puede entregar información, sujeto de estudio, perdón. Entonces, Natalia, si quieres comenzar respondiendo.
Y a ver, ahí sí. Sí. Bueno, ocupé principalmente 3 autores durante el desarrollo teórico de memoria colectiva. El primero fue Maurice Halbach, que nos explica un poco que memoria colectiva no es como la memoria personal, sino que estamos en un contexto que desarrolla nuestras memorias, por tanto estamos entrelazados unos con otros y también nuestras memorias. También utilicé a Elizabeth Jelling, en donde también se posiciona desde un tema de memoria colectiva, en tanto que estas memorias colectivas tienen una multiplicidad de verdades. Sin embargo, no hablamos de una verdad única, como la verdad que buscamos, sino que entender que la memoria es subjetiva y que al mismo tiempo pueden haber muchas verdades y muchas memorias en un mismo contexto social. Y desde Isabel Piper ocupé más o menos el mismo concepto de memoria colectiva, que también se adhiera a esta idea de que la memoria es como contextual y de muchos sujetos en un mismo territorio, y donde también dicha memoria nos posiciona desde una resignificación del pasado, y que en verdad la experiencia de recordar y rememorar viene con una resignificación en tanto hace ese proceso de traer el pasado al presente, y que ese mismo proceso nos permite hacer y rehacer verdades contrahegemónicas, en tanto que nos dicen lo que ha pasado. Sin embargo, esas memorias también ayudan y complementan lo que hemos vivido en el pasado. No sé si se entendió bien mi respuesta. Sí, sí, muy, muy, muy claramente, sí. Leticia, ¿quieres agregar algo? ¿O no? Sí. No, solo decir que hay una coherencia entre las perspectivas que abordaste. O sea que, bueno, además, justo las investigaciones de Elizabeth Jelling, Isabel Piper, y bueno, también otras autoras como Elizabeth Lira también, ¿no es cierto?, que son de toda la corriente del ILAS, del Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos, o sea, ahí tenía que ver con psicología social, ahí bueno, se hizo mucha investigación en esa época. Bueno, Isabel Piper es posterior, sin embargo tiene que ver con toda una corriente de pensamiento y de cómo recuperar también la memoria a partir de todo ese trabajo que se hizo con las dictaduras. Y bueno, interesante de poner en valor estos temas, porque tienen que ver, o sea, hay que ver también de que cada generación, y lamentablemente, nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, la violación de los derechos humanos, y que es una violación ya sistemática. Por más que salga en el discurso oficial de que no es sistemática, la verdad es que es sistemática, porque responde a una lógica, o sea, ningún policía se manda solo. Hay una cadena de mando y hay una hegemonía del poder, del uso de la fuerza, entonces hay una lógica que lo que busca es amedrentar y herir. O sea, ahora justamente lo que aconteció con este niño de 16 años que lo arrojan al río Mapocho, esos responden a políticas, tiene que ver con sistemas de gobierno, hay una gubernamentalidad de la policía que apunta a la exclusión. Entonces, lamentablemente nos estamos manejando con los mismos principios que operaban hace 40, 50 años, con todo lo de Operación Cóndor. O sea, hay que pensar que hay toda una ideología. Por lo tanto, me parece muy interesante desde dónde lo trabajan, y es interesante también trabajarlo en el sentido de cómo cómo se va construyendo toda también una ideología para fundamentar y justificar aún hoy. ¿No es cierto? Entonces se reactualizan de algún modo ciertas formas. Por ejemplo, no, que la antiviolencia, un discurso por la paz y contra la violencia. Entonces, es bueno, y esa es la importancia que tiene la investigación, y bueno, y la investigación social cualitativa, donde uno llega muy a fondo en los fenómenos y problemas, donde es posible llegar a identificar estas trabas que aparecen en esta construcción simbólica de la sociedad, y que nos permite también explicar e ir más allá de también nuestras propias ideologías, distinguiendo las ideologías de los otros. Felicitaciones por los trabajos en general que
que han presentado, y además que me parece que el tema de los derechos humanos, si bien cruza transversalmente la formación del trabajo social en la mayoría de las escuelas, sin embargo no siempre se traduce con que haya una cátedra explícita de derechos humanos, ¿ya? Y bueno, así como por ejemplo también en otros temas como feminismo o género, ¿no es cierto? Bueno, es una larga discusión, pero que ciertamente esos ejes refuerzan esta dimensión ética y también la dimensión política del trabajo social, de que nosotros no somos seres neutros, sino que estamos ahí para poder incidir en una realidad determinada. Bueno, ¿cómo es? Hay que quebrar huevos. Es decir, que para que las cosas se muevan, en realidad no podemos permanecer en una posición neutral, y ahí por eso la pregunta también a Luis Ignacio de cómo uno a veces se involucra en investigaciones donde se ve al mismo tiempo interpelado como sujeto de esa experiencia. Felicitaciones a todas y a todos y a todos. Gracias, Leticia. Y Luis, si tú quieres complementar lo que te plantea Leticia, y también la pregunta específica sobre las entrevistas, las encuestas. Mira, la población objetivo son 13 personas. La región de la Araucanía, por lo que tenemos entendido. Toda esta información se llevó por el INDH de forma paralela. Y por otra parte, las personas que participaban como relativamente de forma activa eran 8. Dentro de la agrupación, donde hicieron como reuniones y focus group para como reinformando o retroalimentando algunas cosas y conociendo las realidades también de las personas. Y por otra parte, igual lo entendí un poco por los procesos por los cuales están pasando o estamos pasando, porque tampoco no me puedo salir de esto. Son todos, como decía, muy dinámicos y diferentes, entonces la participación igual se hizo más difícil. Por ejemplo, el proceso de duelo para muchos, en el contexto de tiempo, como se dice, puede ser 6 meses, pero para otros puede ser mucho más, entonces como que la participación se hace mucho más difícil en este contexto, y con pandemia mucho más difícil aún. Pero la encuesta me la responden aproximadamente 6 personas, casi la mitad de la población. Y bueno, los resultados, como los expuse, igual, por ejemplo, yo cuando los vi, yo quedé así como, ups, pensé que era solamente yo el que estaba viendo algunos procesos postraumáticos en la situación, pero me percaté que en verdad realmente era el colectivo de las personas acá en la Araucanía, y que casi la mayoría le afectaba como casi las mismas situaciones, y los resultados son muy parecidos. Entonces eso me da a entender de que, claro, hay que seguir trabajando en contexto de toda la red, y ahora estamos con un proceso de ampliación de la red hacia personas del sur, que son como todas las personas afectadas sur. Entonces desde ahí vamos sacando como las necesidades de las personas, vamos sacando las necesidades de las personas y vamos conociendo si es que en este caso podemos generar redes y apoyo para ello. Porque, por ejemplo, tenemos un compañero en Concepción que todavía no ha hecho ningún proceso en su sanación, ¿ya? Ni siquiera prótesis ha tenido, no ha tenido nada. Y bueno, ahí vemos nuevamente otra vulneración de los derechos, nuevamente como se ven, por ejemplo, los ministros exponen ciertos programas de reparación que al final de cuentas llega a una población específica. Eso. Perfecto, gracias Luis. Chiquillas, si les parece, vamos a ir con algunas preguntas del público que han ido dejando acá. Para Natalia, le pregunta a Catilandia, ¿cómo comprende la idea de resistencia y cómo se aplicó o la aplica al estudio que realizó? Ya, la idea de resistencia la tomo más desde el lado de oponerse activamente a esta fuerza de poder, que en este caso es la violencia de Estado que se está ejerciendo contra los manifestantes, en donde dicha práctica de resistencia, de oponerse activamente, puede ser tanto para sabotear, para enfrentar, o para como hacer frente a tanto la represión en la manifestación misma, o a la violencia de Estado que se pueda desprender desde la revuelta en diferentes ámbitos, tanto como personas que no estaban manifestándose propiamente tal,
pero que sí vivieron o sufrieron violencia por estar haciendo uso de la calle, por ejemplo. Entonces, en este sentido, la resistencia se ve más bien como una práctica de oponerse a dicha violencia, y en las entrevistas se pudo dar cuenta que la idea es identificar qué práctica de resistencia ven las entrevistadas, y podemos ver tanto práctica de resistencia desde el ámbito profesional, como organización, de personal de la salud, de personal de estudiantes de derecho, por ejemplo, que llevaron un fuerte trabajo en torno a las denuncias, a recopilar información para llevar como un catastro de las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo, y también resistencia como personales, tanto estar en las manifestaciones, la ayuda mutua, que muchos entrevistados como que aludieron a cómo las mismas personas ayudaban ante un suceso de violencia entre mismos manifestantes, y también organización territorial, pues ya desde los vecinos que se organizan para hacer frente al contexto social que están viviendo, que en este caso la violencia de Estado. Tenemos otras preguntas. Bueno, agradecer una vez más a todos los participantes y a las personas que nos están viendo desde redes sociales. Natalia, también, preguntan cómo conceptualizas la normalización de la violencia en tu investigación. Y así, a su vez, ¿cómo identificas la memoria social en el contexto actual? ¿Cuál es la relevancia de la memoria social en el contexto actual? Primero, como desde el lado de la normalización, traté de enfocarme específicamente en cómo las entrevistadas normalizaban la violencia. Y en ese sentido, ya en la parte de análisis la dividí en dos momentos: la justificación de ciertas prácticas represivas y ya la aceptación de que existe una violencia como permanente, constante. En tanto a lo que corresponde a justificación, lo identificaba en la medida que habían relatos en donde me decían explícitamente: no entiendo por qué pasó esto, no entiendo por qué me dispararon, si yo no estaba haciendo desmanes, justificando que para acciones de desmanes pudiese ser válido el uso de ciertas armas, no letales o letales. Y en ese sentido empecé como a categorizar y a identificar prácticas de normalización. Y de aceptación lo identifiqué en la medida que hubo muchos relatos en donde decían que ya era normal, por ejemplo, en ciertas zonas como estudiantes que previo a la revuelta se desarrollaban como en universidades cerca de Baquedano, en donde decían que ya es normal el uso de lacrimógenas y que no es tan terrible para esas personas. Por tanto, también podemos ver como una conformidad o una aceptación de ciertos usos de la violencia, siendo que no deberíamos por qué considerar como aceptable que en ciertas zonas se implementaran más formas de represión que en otras, por ejemplo. Y olvidé la segunda pregunta, si me la pudiese repetir, por favor. La importancia de la memoria social en el contexto actual. ¿Cuál crees tú que es la importancia de la memoria social actualmente? Ya. Bueno, primero, la memoria social, como decía anteriormente, cuando explicaba un poco de los autores de lo que estoy usando, nos sirve para resignificar nuestras experiencias y también visibilizarlas. Por tanto, hacer memoria y hacer visible lo que hemos vivido más allá de como hechos históricos, sino como propias verdades, desde tanto como yo como persona, como desde los mismos manifestantes, o de las personas que hayan podido vivir o ser testigos de la violencia de Estado. La memoria social nos permite resignificar verdades y también posicionarnos desde una resistencia. En tanto que al momento de hacer memoria y visibilizarla, estamos haciendo frente a verdades hegemónicas, en donde, por ejemplo, nos dicen que no se violan los derechos humanos sistemáticamente, pero tenemos memoria social de que sí. Y también las mismas personas vinculan esa memoria en cuanto a que hacen retrocesos hacia la dictadura y hacen comparaciones de lo que se vive ahora actualmente con lo que pasó hace más de 40 años atrás. Y en donde también vemos una sistematicidad de cómo se actúa tanto desde las instituciones como de seguridad, como desde muchas otras prácticas, porque también en mi investigación trato de hacer hincapié en cómo, por ejemplo, las instituciones establecidas de salud también generan violencia institucional en la medida en que te niegan atención
o no hacen ciertos protocolos, por ejemplo, la toma de constatación de lesiones. Entonces, en ese sentido, la memoria social también se posiciona como una práctica de resistencia. A los demás ponencistas, consultarles si estas reflexiones de Natalia sobre la memoria social en el contexto actual les hace sentido o tienen algún comentario respecto a ello, aterrizándolo un poco a su temática de investigación. Decir que la memoria social es fundamental para nuestros pueblos, para las personas, bueno, primero para no olvidar todo lo que fue octubre, que no fue solamente como lo pintan en la tele, como lo pintan en ciertas campañas políticas, de que fue como todos los chilenos unidos bajo una misma bandera, bla, 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 incluso tergiversando como mucho lo que pasó en octubre. En octubre hubo violencia de Estado, hubo detenidos, a la fecha todavía hay más de 2.500 presas y presos políticos en distintas cárceles y centros del Sename. Por ello es fundamental la memoria tanto de quienes han pasado por esa experiencia de estar en las manos de los funcionarios del Estado, de carabineros, de los militares y de gendarmería en especial, para que esto no se vuelva a repetir, para que los derechos de las personas, sean las circunstancias que sean, se respeten. Porque si ya antes de la revuelta las personas privadas de libertad, en mi caso, no tenían como el respeto, entre comillas, de la sociedad, imaginémonos ahora que con una campaña de desprestigio por parte de sectores reaccionarios y encima olvidando como todo lo que pasó en octubre del año pasado. Solamente la memoria puede vencer al olvido, como dicen por ahí. Y es fundamental como lo que se plasma, por ejemplo, los testimonios que he podido recolectar y también los que han podido recolectar la gente de la Comisión de Octubre, la misma Natalia, por ejemplo, y también los compañeros que están con los que estamos acá. Por eso. Por otra parte, igual se puede ver el tema de la justicia, entre comillas, que exigir un poco con la memoria colectiva, el no olvidar que sí hubo una vulneración de derechos sistemática, como dicen los compañeros, y que claro, que ha habido como un poco un estilo dictadura en el contexto del estallido social de 2019-2020. Por otra parte, igual hay muchas personas que han sido seguidas, al menos acá en la región, que no sé si la palabra sea la más adecuada, pero se le ha pinchado los teléfonos. Han habido varias situaciones para muchas personas que tratan de como de reabrir o de que no se olvide este momento. Sigue existiendo una represión. Bien, no sé si alguno quiera agregar algo más o preguntar entre ustedes o comentar, porque si no vamos a ir cerrando la jornada de hoy. Como datos finales, a ver, primero que nada agradecerles sinceramente a Cecilia, Natalia, Luis Ignacio, Camila, Patricio, por haber presentado sus excelentes estudios en este seminario. Yo creo que quienes estaban siguiéndolo se han dado cuenta de la calidad de sus trabajos y también del compromiso que han puesto con temas de investigación que por la propia naturaleza de lo que investigan, nos mueven más allá del mero ejercicio investigativo, ya sea en términos metodológicos, teóricos, sino que tienen profunda raigambre en nuestras historias de vida, sean en lo personal, en lo familiar, en los espacios comunitarios. Entonces, creo que ahí hay un valor enorme de atreverse a hacer este tipo de investigaciones que están haciendo. Luego el compromiso que también demuestran con justamente el tema de la memoria histórica. Todo esto que ha ido pasando es necesario registrarlo, es necesario investigarlo, es necesario estudiarlo, transmitirlo, visibilizarlo, porque en algún minuto, en 10, 20, 50, 70 años más, esas nuevas generaciones se van a preguntar, oye, ¿qué fue lo que pasó el 2019 en octubre? ¿Y qué es lo que vino a partir de allí? Entonces, yo creo que esto es como ir haciendo una posta. Todos tenemos una responsabilidad en nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, de sujetos políticos, de ir contribuyendo de donde podamos a esta posta de la transmisión de la memoria, o de las memorias, en rigor.
Y ahí el concepto de Elizabeth Yelling de los trabajos de la memoria, no es algo plano, es ser espectadores de la memoria, sino que tenemos que trabajar, dice ella, hay una dimensión activa y una dimensión pasiva de las memorias. Entonces, eso primero que nada, me parece que es muy justo felicitarlos y animarlos a que sigan adelante con sus estudios, animar también a quienes nos estén escuchando, estudiantes que tal vez van a llegar a sus procesos de tesis, de titulación y quieran animarse a investigar sobre estos temas también. Lo segundo es decirles que mañana continuamos con este ciclo y corresponde la tercera sesión, que es trabajo social e intervención social. Y va a ser a la misma hora, comenzamos a las 5 de la tarde, así es que ahí están ya todos invitados a participar en este mismo canal. Y creo que, el otro dato práctico, todas las grabaciones y los videos también que se van presentando quedan en el canal de YouTube, ¿ya? Así es que ahí pueden acceder a él. Y finalmente para las personas que han expuesto hoy, después del 17 de octubre, cuando termine el ciclo, se les van a entregar sus certificados que los consignan como expositores en este seminario, ¿ya? Así es que eso, no sé si quieran agregar alguna otra cosita final, y si no ya vamos cerrando. O Gabriela, no sé si quieres agregar algo, perfecto. Yo tengo Ya. una pregunta, una última pregunta. Sí, Es para sí. todos. Perfecto. Para los ponencistas, ¿qué desafíos disciplinares en torno a los derechos humanos ellos visualizan a partir de nuestros desafíos profesionales en torno a los derechos humanos? No sé si Luis y Camila quieren partir. Yo creo que a lo mejor desde nuestro punto de los migrantes, nuestro desafío disciplinar es a lo mejor poder vislumbrar una ley que sea actualizada en el país. Bueno, hace 45 años la ley no ha sido actualizada. Y yo creo que el aumento de migrantes ha sido aún mayor en Chile. En estos últimos años se ha podido visualizar que ha existido un gran aumento. Entonces yo creo que es considerable que uno de los desafíos disciplinar desde nuestra profesión, a lo mejor del trabajo social o a lo mejor desde como ciudadanos, es poder lograr una actualización hacia los derechos humanos inmigrantes, y así como en realidad en muchas otras áreas, pero específicamente poder lograr que se pueda actualizar esta ley, que importantemente es la que protege y ampara y respeta y regulariza a los migrantes en Chile. Igual retomando lo que dijo mi compañera, y como lo mencioné anteriormente, un desafío es el trabajo social crítico, porque estamos como que nos falta más actualizar, nos falta más investigaciones en ese aspecto, porque estábamos como muy al leve en ese sentido. En cuanto a, para mí, bueno, después de este proceso de investigación que se realizó, que realicé el año pasado y parte de este año, he seguido participando con la intención de, uno, masificar y hacer conocida un poco la verdad, para que posteriormente exista el tema de justicia. Se han gestionado varias reuniones y bueno, también como con la intención de intervenir y de cooperar como a las personas afectadas en este caso, generando lo que son con vínculos con algunas instituciones, tratando de ver si es que hay posibilidades para generar nuevas redes de apoyo a las personas sobrevivientes del estallido social y de la vulneración de los derechos. Entonces el proceso no fue o no ha querido ser solamente investigativo, sino que también como de intervención y de proceso de acompañamiento para muchas personas. En este caso, hemos generado varias reuniones y ahora, como decía y explicaba antes, nosotros hemos estado tratando de hacer lo posible por ampliar un poco la población objetivo de la red y generar como conocimiento y la realidad sobre las reales necesidades que se presentan a lo largo de las regiones sur de Chile. Porque si bien en todas las regiones tenemos claro de que las necesidades son diferentes, sí las regiones sur se han visto como un poco más desplazadas o poco intervenidas en su proceso de vida de las personas. ¿Ya? Entonces como que desde ahí estamos trabajando, o desde ahí estoy trabajando un poco,
Bueno, en algún momento dado también realicé como un anteproyecto el año pasado que al final como lo creé como psicosocial para las personas con trauma ocular. Se fue enviado al hospital de Temuco, pero aún así no fue realizado. Bueno, entendiendo un contexto de estallido social de pandemia, se ha dejado un poco a un lado y no se ha podido volver a concretar las redes que teníamos con el hospital. Pero en general hemos tratado de ir gestionando con otras personas necesidades que se presenten. Perfecto. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Y si no, ya cerramos. Sí, perfecto, Patricio. Bueno, comentar de que bueno, el trabajo social igual en cuanto a mi tema, por ejemplo, igual tiene varios desafíos. En primer lugar, en términos disciplinares, por ejemplo, tender puentes, por ejemplo, con otros campos disciplinares, por ejemplo, con el derecho, que es el que se ha estado preocupando más, por ejemplo, del tema de las personas que son detenidas, los presos políticos. Tener abogados es fundamental para los compañeros que están privados de libertad bajo estas circunstancias, bajo un contexto de criminalización, pero sin embargo un trabajador o una trabajadora social también es fundamental por cuanto puede ejercer como una labor de acompañamiento, articular estas redes de apoyo no solamente con profesionales del derecho, sino también con familiares, con amigos, con otros profesionales de la salud mental también puede ser, con apoyo económico, social para las familias, que ya que tener una persona en la cárcel sale muy caro, y también entender este fenómeno no solamente en una clave del delito, como lo entiende el trabajo social a veces, ese trabajo social penitenciario, sino también entenderlo como en un contexto de criminalización de la protesta, en que el Estado asume como dos facetas, una faceta de Estado que viola los derechos humanos, y un Estado que, si bien dice ser garante de los derechos, omite muchas veces esa labor. Por tanto, esa mirada crítica hay que incorporarla dentro de una visión de derechos humanos del trabajo social. Eso. Perfecto, sí. Bueno, les agradezco nuevamente, han llegado varias felicitaciones, cariños para ustedes por las excelentes presentaciones que han hecho. Así es que, y reiteramos que todo este material queda disponible en el canal de YouTube. Así es que nos despedimos y los esperamos mañana a las 5 de la tarde para la tercera sesión de este seminario. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.